Bueno, vamos a ver, hoy en día vamos a ver también sobre Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, la maldad de los hombres o la corrupción de la humanidad, dependiendo del título que tiene en su versión. Y lo que vamos a enfocarnos es en tres interpretativos sobre los hijos de Dios. Hay la primera que es hijos de Dios son una referencia a la línea piadosa de Set en Génesis 5:3. Dos, el segundo enfoque es hijos de Dios son ángeles que copularon con las hijas del hombre. Y el número 3 son hijos de Dios, son héroes del antiguo oriente, como la historia de Gilgamesh. Esta historia aquí contiene el relato babilónico del diluvio. Entonces vemos tres interpretaciones sobre los hijos de Dios. Podemos hablar un poco sobre esto, viendo la primera, que es la interpretación de Set. Durante mucho tiempo, la interpretación de Set fue el punto de vista cristiano preferido, porque evita la idea de los ángeles teniendo relaciones con los humanos. Entonces los setitas son la línea elegida de cual descendió Noé. Y vamos a ver más tarde un poco sobre Noé también. En el Pentateuco, la nación elegida o la nación de Israel se llama hijos de Dios. Un ejemplo de estos es Éxodo 4, 22 y 23, que habla sobre la nación como hijo de Dios. El erudito Elslinger estableció un punto de vista identificando a los hijos de Dios como los cananitas. Él no dio ninguna explicación en por qué alineó los hijos de Dios como aquellos que salen de Caín. Entonces él no da ninguna evidencia sobre esto, pero sí lo que el argumento es, o lo que se trata es de que las hijas de los hombres son los setitas. Y en Génesis 4, capítulo 4, versículos 19 al 24, se encuentra la historia de Lamec. Sabemos de Lamec, que era un cananita. Sabemos la historia de él como un polígamo, que él tomó 2 esposas para él. Y en Génesis 5, uno nota la línea de los setitas que tienen hijos y hijas. Y además, Elslinger, este erudito, notó que la descripción del pecado, que esto es interesante, la descripción del pecado que vemos en Génesis 6:2 es igual de lo que vemos en Génesis 3:6. Entonces es un eco del pecado de Eva. Vemos que en 3:6 ella vio que la fruta era bueno y tomó de ella. Y también vemos entonces aquí en Génesis 6:2 que estos ángeles vieron que las hijas eran bonitas y tomaron. Esas literaturas alineadas a lo que es Génesis 3:6 ayuda en alinear este punto de vista que los hijos de Dios son de la línea de los setitas. Ahora hay la segunda interpretación, que es la interpretación real, y esto se introdujo en la exegesis de los judíos en medio del siglo II después de Cristo. Parece surgir de la convicción que los ángeles no podían tener relaciones con los humanos para suprimir esta especulación. Entonces vemos esto, por ejemplo, a través de algunos eruditos como Alexander y también como Klein. Este punto de vista es sostenido principalmente por rabinos y algunos cristianos. Klein es uno de ellos, y Dexinger también, que es un erudito alemán. Klein nota que sugiere una combinación de las interpretaciones angélica y lo real. Los hijos de Dios pueden ser tanto seres divinos como gobernadores en este tiempo, o gobernantes antediluvianos. Entonces los jueces se identifican con los dioses y los hijos del Altísimo, como vemos en Salmos 82. Además, los reyes davídicos se llaman hijos de Dios. Uno puede ver eso también en 2 Samuel
capítulo 7, versículo 14 y Salmos 2, capítulo 2, versículo 7. De manera similar a como el Antiguo Oriente, por ejemplo, el rey Queret de Ugarit, a quien se describe como el hijo de él, y sabemos que él es otro título para Dios. Con este enfoque, los reyes son culpables de optar por casarse con quien quisieran, obligando a las mujeres a hacerse arenas o harenes. Y es por esta razón los hombres son juzgados en Génesis 6:3 por estos argumentos. Pero algo de esto es que estos argumentos tienen poca convicción en lo que es esta interpretación real. También tenemos la tercera interpretación sobre esto, sobre esta frase o este título de los hijos de Dios, y es la interpretación angélica o de ángel. La expresión hijo de Dios solo aparece unas pocas veces en la Biblia hebrea. Todas las referencias apuntan claramente a seres angelicales. En el Antiguo Testamento vemos 5. Puede tomar un tiempo a ver estas. La primera es lo que estamos viendo ahora en Génesis 6:2. Hay 3 versículos en el libro de Job. Job 1:6, Job capítulo 2, versículo 1 y capítulo 38, versículo 7. También vemos en Daniel capítulo 3, versículo 25, que habla sobre los hijos o el hijo de los dioses en arameo. Y uno puede comparar después en el versículo 28, donde el rey también se referencia y llama a este cuarto, le llama ángel también. Entonces vemos estos 5 versículos en Génesis, 3 en Job y 1 en Daniel capítulo 3 versículo 25. Y hay 2 citas en el Nuevo Testamento, citas que están alineadas a lo que es Génesis 6. Ángeles, vemos que en estas 2 citas los ángeles son entregados o dados o puestos en fosos de tinieblas reservados para el juicio final. Y podemos ver estas porque son un poco cortas, pero en segunda de Pedro, capítulo 2, los primeros 10 versículos, habla sobre este tema y específicamente el versículo 4. Y si tomamos un tiempo podemos leer este versículo. Entonces, dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Entonces, una de las cosas que mencionas a segunda de Pedro aquí 2:4, y el otro versículo que vamos a ver, la otra cita es en Judas, versículos 6 y 7, es que no hay otro evento que habla sobre los ángeles siendo entregados o en un evento de estos y siendo entregados a fosos para ser después juzgados. En la Biblia el único tiempo donde se une estas 2 citas, donde se puede unir estas 2 citas, es a Génesis 6 y el evento de Génesis 6. Entonces podemos ver la otra cita que en Judas, podemos ver aquí el versículo 6, dice: y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Entonces vemos aquí en estos 2 versículos que habla sobre este evento, que algo pasó con un grupo de ángeles que fueron ellos arrojados a prisiones eternas para ser juzgados al final. Y lo que hablan estos 2 textos es de la forma adversa de la sexualidad. Ahora, Marcos 2:25 es uno de los versículos que algunos toman para decir, pero ¿qué hacemos con esto? Y es el versículo que refiere la confrontación con Jesús, con los fariseos, los saduceos y los escribas. Y Jesús menciona que la resurrección, los creyentes serán como los ángeles en los cielos. Y esta frase descriptiva
aborda la idea de que la diferencia entre Génesis 6 y Marcos 12:25 es la ubicación. Entonces entendemos, algunos dicen, bueno, habla sobre el sexo, que seremos como los ángeles. En verdad, más que nada habla sobre la ubicación, que no hay contradicción entre Génesis 6 y Marcos 12:25. Entonces los ángeles en el cielo son aquellos ángeles que continúan en el lugar que les corresponde. Y Judas dice que ellos, hablando sobre los ángeles, los otros ángeles, dejaron o abandonaron su morada legítima, el lugar de residencia apropiado de ellos. Entonces, algo que viene en mente que toca sobre esta idea de ellos abandonar su morada legítima es lo similar a lo que vemos en Romanos capítulo 1, versículo 27, cuando habla que aquellos abandonaron su uso natural. Entonces, a este aspecto de estos ángeles abandonando su lugar específico, que es que tienen que estar en los cielos para hacer el evento de lo que vemos en Génesis capítulo 6. Erudito Gordon Wenham, que es un defensor de este punto de vista, también advierte para el cristiano moderno que cree que el Creador pudo unirse a la naturaleza humana en el útero de la Virgen de María, no encontrará esta historia intrínsecamente más allá de lo creíble. Vemos que esto es algo que él dijo en su comentario. Y entonces vemos estos tres aspectos de los hijos de Dios y a qué se puede referir. Y usted puede mirar referencias en cuanto a lo que hemos hablado y decidir cuál de ellos usted quiere seguir. Podemos entonces ir a Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, comenzando aún del versículo 20 hasta el capítulo 10, habla sobre Noé. Y vemos un aspecto que podemos hablar un poco aquí antes de entrar a la historia de Noé. Y es Dios se acuerda. Y la estructura donde vemos aquí estos versículos es un coaísma, o algunos llaman un coaísmo, que es un dispositivo literario en que se presenta una secuencia de ideas y luego se repite otra vez en una orden inverso. Y lo que hace esta estructura literaria es que resalta, da énfasis en lo que está tratando de decir en el hebreo. Entonces el resultado es un efecto como un espejo, ya que las ideas se reflejen en un pasaje de lo que vemos en el comienzo y al final. Y un ejemplo de esto es en el capítulo 8, versículo 1. Por ejemplo, la orden de los días. Vemos que dice 7 días en el capítulo 7, versículo 4. Y vemos otra vez estos 7 días repetidos en una orden inverso en el capítulo 8, versículo 12. También vemos 7 días otra vez, que son 7 días de espera por la nación en el capítulo 7, versículo 10. Y después vemos 7 días de espera en el capítulo 8, versículo 10. Y después sube a 40 días de inundación en el capítulo 7, en la primera parte del versículo 17, y lo vemos 40 días en esta orden inverso en el capítulo 8, versículo 6, que son 40 días de espera. Y entonces el capítulo 7 del versículo y el versículo 24 y el capítulo 8, el versículo 3, habla sobre 150 días. Una es 150 días de agua trufando sobre la tierra, la faz de la tierra, ahí en el versículo 24 del capítulo 7. Y vemos 150 días de las aguas, disminución de las aguas en el capítulo 8, versículo 3. Entonces, regresando a este tema de Dios se acuerda de Noé, lo vemos en el capítulo 8, versículo 1, que Dios se acordó de Noé, y acordar es un lenguaje de pacto. También lo vemos en el capítulo 9, versículo 15, que Dios al ver el arco se acuerda o se acordará del pacto. Vemos un ejemplo en Éxodo capítulo 2, versículo 24,
cuando Dios dice que y oyó Dios su gemido, el gemido del pueblo de Israel, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, la idea de recordar es un lenguaje de pacto, y acordar está vinculado en eventos de liberación basados en la promesa previa de Dios. Interesante que la Biblia, por lo menos la Biblia en español, usa el término acordar en vez de recordar, como en inglés. En inglés se usa la palabra recordar, pero la palabra en español acordar significa determinar o resolver algo de común acuerdo, algo que se han hecho en el pasado, un acuerdo en el pasado, y aquí es el pacto. El Señor se compromete a cumplir su promesa a Noé en el capítulo 6, versículo 18, establecer, como él dice en la frase aquí en el capítulo 6, versículo 18, estableceré mi pacto contigo. Lo más importante que se trata de un trato bidireccional. En otras palabras, Dios se acuerda, pero también espera que su pueblo se acuerde de su pacto. Y un ejemplo de esto es en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Tome tiempo y lea el versículo 18 y va a ver aquí un ejemplo de esta idea de un trato bidireccional. El pacto que vemos en el capítulo 8, regresando aquí a Génesis capítulo 8, versículo 20, esta aquí es el primer relato de la construcción de un altar con el propósito de adorar. Y esta es la primera vez que vemos que hay un altar creado o construido. La descripción del altar concuerda a la legislación mosaica, porque vemos aquí en el versículo 20 que habla sobre edificó un altar, todo animal limpio, aves limpias. Lo vemos que refleja lo que vemos después cuando Dios entrega los mandatos a Moisés. Y vemos que dice ahí en el versículo 20 que ofreció holocausto, y el resultado de la ofrenda es promesa de Dios de no volver a destruir al hombre a pesar de la inclinación del hombre hacia el mal. Y vemos que dice en el versículo 21 que el resultado de todo esto es un aroma agradable hacia Dios y expresa el favor de Dios. En otras palabras, si Él se niega a oler, significa un rechazo de esta ofrenda. Y algunos han notado, algunos eruditos han visto que este evento no es solo como una ofrenda de acción de gracias, pero también es una propiciación del pecado. Y una de las preguntas, ¿pudo Noé haber hecho el apaciguamiento en nombre de toda la humanidad en este tiempo? Y podemos ver uno de estos ejemplos en el libro de Job, en el versículo 5 del capítulo 1, que habla que Job ofrecía holocaustos a cada uno de sus hijos. Entonces vemos este reflejo aquí de este holocausto en el capítulo 8, en el versículo 20-21. El versículo 22 habla que mientras la tierra permanezca, que un día la tierra estará destinada a la destrucción. Podemos ver esto, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 7, y el versículo 7 habla sobre la tierra siendo reservado para fuego. Entonces no va a ser destruido por agua, pero sí va a estar reservado al final para ser destruido por fuego. En el capítulo 9, regresando a Génesis capítulo 9, los primeros 7 versículos, dice que Dios bendice a Noé. Y la lengua es una lengua otra vez, un lenguaje de creación, de lo que hemos visto con Adán y Eva, lo que Dios ha creado en los primeros 6 días. Y lo que Él dice en estos versículos, Él habla sobre ellos, sobre Noé y su familia, y dice: sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. Habla sobre el temor y el terror, que es el dominio
que Él da sobre la humanidad, cuanto a lo que es el dominio sobre los animales. Esto también habla y se trata y se une, se liga sobre el aspecto de la imagen de Dios. Igual aquí, lo vemos aquí en el capítulo 9, versículo 1 y 2. También lo pueden ver en el versículo 6 y 7 del mismo capítulo. La única diferencia se encuentra en el versículo 3. Así, y dice ahí la palabra, así como les di plantas verdes, ahora les doy todo. Y aquí vemos la diferencia. Ya no es tanto las plantas, pero ahora todo, con dos excepciones. La primera excepción es de no comer carne cruda con sangre. Y la segunda es de no asesinar. Y esta segunda aquí, de no asesinar, también tiene una prohibición, una sanción específica contra el infractor de la segunda. Vemos en los versículos 8 al 17 que habla sobre la estipulación del pacto. Dice ahí vemos que dice que toda carne no será destruida con un diluvio. La señal de este pacto es el arco, que vemos ahí en los versículos 12 al 13. ¿Cuál es el significado de todo esto? Bueno, el arco es una señal de paz. El arco es un recordatorio de las promesas de Dios de no destruir la tierra en un diluvio, y lo vemos ahí en los versículos 14 y 15 del capítulo 9 de Génesis. También vemos que se usa el lenguaje del pacto de acordar, como dije anterior en los versículos 15 y 16. El arco es una señal del pacto universal para todos nosotros. Aún hoy en día, el arco es una señal que Dios actuó. Entonces es algo interesante en ver cada día que llueve en su lugar y usted ve el arco. Así Dios está mirando el arco y se está recordando del pacto que hizo con Noé. Y qué tremenda bendición, y de saber que esto es para todos nosotros, y de saber que es una señal que Dios también actuó durante este tiempo. Vemos después el resultado de la familia de Noé. Vemos el resultado con los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. En los versículos 18 al 29 habla sobre Cam, ¿qué le hizo Cam a Noé? Si usted lee estos versículos, usted se da cuenta que ocurrió algo para él, para Noé después hablar, dar una maldición, no a su hijo, pero al hijo de Cam. Y lo vemos aquí. Algunos han dicho que pronto ha sido un abuso físico. Eruditos dicen que Cam se acostó con su madre. Regresando al primero de un abuso físico, vemos que ocurrió, algunos dicen que ocurrió un deseo, un acto homosexual en este tiempo, que Cam castró a su padre. Este es uno de los argumentos. El otro, de acostarse con su madre, lo vemos en el versículo 22. Cuando habla sobre ahí la frase o la palabra desnudez, se toma como un eufemismo que se usa para incesto. Entonces, eruditos como Kikewada o como Queen dicen que Canaán es visto como un producto de las relaciones sexuales ilícitas por Cam. Cam comete incesto con su madre después de que su padre queda incapacitado por el embragio. Cam suplanta a su padre como los hijos de Dios anterior, que suplantan a otros posibles padres humanos. Entonces, expresando deleite por la condición, otro de los puntos de vista, expresando un deleite por la condición vergonzosa de Noé. La desnudez es vergonzosa en la cultura hebrea y se considera como Cam deleitando en la condición de su padre, y cuando su padre estaba en un estado vulnerable. Los descendientes de Cam se convierten en esclavos. Este es el resultado. Eventualmente los descendientes de Cam o del hijo son enemigos de Israel,
Vemos ese aspecto que resalta aquí Génesis. Vemos sobre los dos otros muchachos de Noé, Sem y Jafet. Noé bendice a estos dos hijos y el hijo de Cam, Canaán, será su esclavo, como dice ahí en la bendición de Noé. Aspectos destacados de los narrativos aquí es el relato de Noé y el relato de Adán son muy similares. Por ejemplo, Noé cultivó la tierra en el capítulo 9, versículo 20, y Adán era un cultivador del jardín. En el capítulo 2, versículo 15, Noé descansó de la maldición de la tierra, Caín maldito de la tierra, como dice ahí en el capítulo 4, versículo 11. Noé en descansar, lo vemos en el capítulo 5, versículo 29. También vemos algo similar, que Noé y su familia se le pidió ser fecundos y multiplicados sobre la faz de la tierra en el versículo 1 del capítulo 9, y a Adán se le pidió ser igual con la misma frase en el capítulo 1 de Génesis, versículo 28. Noé pecó en el capítulo 9, versículo 21, y Adán pecó en el capítulo 3 de lo que sabemos en los versículos 6 y 7. Entonces, ¿cuáles son los puntos teológicos que podemos resaltar de la obra aquí en cuanto al evento de Noé? La seriedad del pecado, primero, que el hombre es un pecador y se necesita una solución para el pecado. Y es algo lo que vemos no solamente en la vida de Noé, pero aún anterior con la maldad de los hombres en el capítulo 6, vemos lo que está la seriedad del pecado y cómo ha infectado la humanidad. Ahora vamos a ver Génesis capítulo 8, versículo 20 al capítulo 11 hasta el 27, que es la mesa de naciones y la torre de Babel. Vemos estas dos historias aquí en estos capítulos. En Génesis, todas las naciones tienen su fuente de un solo hombre, y esto lo vemos en el capítulo 10. Podemos ver el capítulo 9, versículo 19, que toca sobre esto. Entonces, los primeros 5 versículos habla sobre Jafet, de versículos 6 al 20 habla sobre Cam, y vemos que interesantemente algunos de los hijos de Cam es Misraim, que es otro nombre para Egipto, y Canaán, que son enemigos. Estos dos son enemigos de Israel, son de la región del norte de África. Vemos en los versículos 8 al 12, vemos sobre este hombre especial llamado Nimrod, de la región de Mesopotamia, y él es el que construye la torre de Babel, habla sobre Babel y Babilonia. Es el que construye la ciudad de Nínive, que sabemos de Nínive después en la historia de Jonás aún también, que hoy en día es la ciudad de Mogul moderno que encontramos. Vemos en los versículos 21 al 31 sobre Sem y sus generaciones. Sem se menciona en último lugar para presentar a Abraham, y vemos también en el capítulo 11, versículo 1 al 9, sobre la torre de Babel, ya sabiendo que fue Nimrod. En los versículos 8 al 12, aquí del capítulo 8 a 9, hablando sobre él, siendo el fundador de Babilonia. Y vemos aquí que en el versículos 1 al 9, hablando sobre la torre de Babel, que Babel en el hebreo, o Balal, que significa confundir, como dice en el versículo 9 del capítulo 11. Algunos de los puntos teológicos que vemos aquí, que resaltas, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 4 de Génesis, que dice: y dijeron, venid, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspides llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso
o para nosotros, como dice otras versiones, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Ahora, algo que es interesante en esta historia es lo que vemos aquí, lo que hemos leído en el versículo 4 aquí del capítulo 11, que Dios, por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, y siguiente, 26 y 27, en el capítulo 9 de Génesis, versículo 1, Dios ordena al hombre que llenara la tierra, y Dios dispersó la humanidad que intenta desafiar a este mandato. Por ejemplo, en el 8, capítulo 11, versículo 8, el hombre sigue intentando ser independiente de Dios, transgredir los límites humanos. Por ejemplo, veamos, Eva en el capítulo 3, versículos 5 al 6, que dice, conociendo el bien y el mal, pero ¿puede el hombre elegir continuamente ser el bien? Y esto es lo que vemos aún con Eva en estos versículos. En versículos 5 y 6 del capítulo 3 es, si sabemos del bien y mal, ¿puede el hombre regularmente saber el bien y escoger el bien sobre el mal? Y sabemos que este no es lo que pasa. La idea de discernimiento es más que simplemente conocer el bien y el mal, sino también elegir el bien sobre el mal. Y es por eso, en cuanto Dios diciendo, ellos serán como nosotros, la diferencia es que Dios escoge lo que es justo y correcto, lo que es bien, aún sabiendo lo que es mal. Por causa del pecado, el hombre no puede hacer eso aparte de Cristo hoy en día. También vemos lo que el hombre quiere llegar a ser aparte de Dios. Regresando a estos versículos de la Torre de Babel, vemos que ellos, cuando vemos aquí en el versículo 11, comenzamos a ver que también vemos que ellos quieren llegar a ser conocido aparte de Dios, y en llegar a hacerse un nombre famoso es lo que Dios da a Abraham por caminar en obediencia a Dios. Y lo vemos en los primeros versículos del capítulo 12, y podemos ver específicamente ahí en el capítulo 12, versículo 2, que dice Dios hablando con Abraham, engrandeceré tu nombre. Y esto es lo que estos hombres querían en la Torre de Babel. Querían engrandecer sus nombres aparte de Dios. Querían ser ellos independientes de Dios. Pero aquellos que son dependientes de Dios dependientes de Dios son aquellos que Dios, por ejemplo, con Abraham, da esta bendición igual. Y con eso podemos terminar esta sección aquí del Génesis del 1 al 11.